La situación en Asia está alcanzando niveles preocupantes y tal vez no somos tan conscientes de esto. Para que nos hagamos una idea, acaba de salir al frente Corea del Sur a solicitarle a varios ciudadanos, a varios civiles dentro de una isla fronteriza con Corea del Norte que evacúen la zona. ¿Por qué? Porque se viene un conflicto a gran escala con Corea del Norte, así como lo están escuchando. Pero esto no es lo único. Precisamente acaba de salir Estados Unidos y Corea del Sur a hacer ejercicios militares conjuntos frente a Kim Jong-un. ¿Qué está pasando en Asia? Vamos a comentarlo. Corea del Sur acaba de ordenar a los habitantes civiles de la isla Yeonpyeong, fronteriza con Corea del Norte, que evacúen la zona, que vayan a refugios en medio de lo que ellos llaman señales de provocación militar por parte de Pyongyang, y que el escenario se ha vuelto completamente real. Sí, la orden de evacuación detallada por la propia agencia Yonhap ha dado alrededor del mediodía del día de hoy para que, a solicitud del propio ejército surcoreano, los civiles se pongan a resguardo. Esto según la oficina del condado local. Es decir, mientras estamos hablando en este momento, muchos ciudadanos civiles surcoreanos están escondidos, están resguardados en refugios, incluso nucleares. Este es el escenario que se está viviendo en Asia y que tal vez no somos o muy conscientes o los medios no lo están llevando a los niveles que debería de importancia. Anuncian la evacuación después de recibir una llamada de una unidad militar diciendo que estaban llevando a cabo un ataque marítimo en la isla Pyongyang, seguido de una situación de provocación de Corea del Norte. Asimismo, Yonhap ha reportado que Corea del Norte ha empezado efectivamente a disparar proyectiles de artillería frente a esta costa. En nuestra segunda nota, debemos comentar que Corea del Sur y Estados Unidos han empezado a realizar maniobras cerca de su frontera con Corea del Norte. Algo que, como hemos visto en todo este tiempo, no es que esté dando buenos resultados, pero aparentemente dentro de la Casa Blanca consideran que esto mandaría el mensaje que necesitan ejecutar o que necesitan precisamente entregarle al propio Kim Jong-un. Así el escenario, tanto ambos países como incluso cierta presencia, aunque más, por así decirlo, de invitado de Japón, ha estado llevándose a cabo, de acuerdo con la agencia Yonhap, citando a militares surcoreanos. El medio precisa que los simulacros se han llevado a cabo también en otra ciudad fronteriza, en Pocheon, y esto empieza a llamar la atención porque desde el año pasado, desde finales de diciembre, han empezado a hacerse simulacros en el cual la población civil tiene que meterse a refugios nucleares ante un inminente ataque de Corea del Norte. Y claro, esto, si no es preocupante, pues ya no sabemos sencillamente qué cosa lo es. El objetivo de las maniobras, según está diciendo la propia agencia, es reforzar la capacidad operativa conjunta para contrarrestar la amenaza militar de Corea del Norte. De acuerdo con la agencia, con los ejercicios participan 110 equipos militares de ambos países, incluidos tanques K1A2, aviones de combate A-19, blindados Stryker y sistemas de artillería. Sí, un escenario muy preocupante. De hecho, el propio Kim Jong-un, y esto lo hemos comentado en anteriores videos, ha salido al frente en varias ocasiones a decirle al propio poderío militar que él mismo tiene, a sus propios soldados, que se preparen no solamente para un conflicto armado, sino para un ataque nuclear. Los esfuerzos de Occidente para bloquear a Rusia, para intentar frenarla, para que ellos mismos, los rusos, decidan no seguir con los ataques y la acción militar contra Ucrania, han empezado a flaquear de un tiempo a esta parte. De hecho, sin ir muy lejos, el día de hoy la Organización de las Naciones Unidas ha salido a reconocer que, bueno, económicamente Rusia va a crecer más de lo que se esperaban incluso los organismos económicos de la ONU. Sí, este tipo de declaraciones demuestran que las sanciones no han tenido tal vez los resultados que ellos esperaban. Pero a todo esto, lo que ha empezado a llamar la atención es que hay algunos países, y hay uno en específico, que se ha vuelto uno de los más grandes aliados de Rusia y nadie se lo esperaba. En este caso, estamos hablando del todopoderoso sector naviero de Grecia. El país es el mayor armador del mundo en tonelaje de peso muerto o capacidad de carga sin riesgo de una embarcación. Así como lo están escuchando, atraídos pues por la posibilidad de conseguir ciertos beneficios, los diferentes trabajadores, empresas e incluso algunos dentro del gobierno de Grecia han decidido seguir trabajando con Rusia, pero no solamente para el consumo doméstico, sino
para vendérselo a los propios aliados de la Unión Europea, que sencillamente no le preguntaban a Grecia de dónde vienen esos recursos, sino que se la compran porque, oye, se las venden a buen precio, así como lo están escuchando. Una de las voces que más ha insistido en que estos hechos están llevándose a cabo es la de Robin Brooks, director gerente del Instituto de Finanzas Internacionales, quien lleva meses denunciando la situación. Pero es que en Europa nadie hace nada. ¿Por qué? Porque también necesitan el sector energético y, en este caso, lo consiguen de nuevo muy barato. Lo que se está diciendo entonces es que las empresas occidentales han abandonado a Rusia en masa, pero no los oligarcas navieros griegos, que trasladaron sus barcos para ayudar a Vladimir Putin a vender su petróleo por todo el mundo. Es decir, en esta denuncia no solo se habla de cómo le venden a los europeos, sino que le venden a absolutamente todos los otros países. El mismo experto, el mismo Robin Brooks, también dice que luego terminaron luchando contra el tope de precios en el G7, algo que él mismo está denominando. Y él mismo se pregunta ¿qué aguanta o por qué está aguantando tanto la Unión Europea? Sin embargo, todo esto se suma a nuestra segunda nota. Acaba de salir al frente nada más y nada menos que el primer ministro polaco a decir que básicamente Rusia los va a atacar en breve. Sí, así como lo están escuchando. El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha hecho públicas en sus preocupaciones sobre lo que él llama un ataque inminente por parte de Rusia en un futuro no muy lejano. Esto lo ha dicho durante una rueda de prensa en Varsovia el día de hoy. Ha asegurado que Rusia va a atacar Europa en unos pocos años. Si los países no refuerzan de manera sustancial sus capacidades militares, no es que no los van a atacar, sino que incluso van a perder frente a este ataque. Durante su intervención, el ministro también comentó el incidente del pasado 29 de diciembre en el que un misil disparado por Rusia entró en el espacio aéreo de Polonia. Él mismo dice que fue rastreado por sus sistemas de defensa polacos hasta que salió del espacio aéreo. Y lo que él dice es que, sin embargo, en ese momento ellos pensaban que ya se venía lo peor. Ante este incidente y los ataques cada vez más masivos y preocupantes por parte de Rusia frente a Ucrania, el propio primer ministro polaco dice que Moscú va a extender su agresión hacia el oeste, es decir, hacia ellos. Aquí la duda es obvia. ¿Realmente Rusia va a atacar a Polonia? Me gustaría saber su opinión abajo en los comentarios. Antes de terminar, los invitamos a que se hagan miembros del canal para que, además de tener acceso a la pestaña de comunidad donde publicamos muy a nuestro estilo las diferentes situaciones que suceden en la geopolítica actual con diferentes artículos y, como siempre, sin seguir ninguna agenda como hacen algunos medios tradicionales, también van a tener acceso previo a poder ver los videos antes de su publicación en las horas normales, en una forma de agradecerles a todos los que hacen posible el mantenimiento de este proyecto. De nuevo, por solamente $1.99 tienen estas ventajas en forma de agradecimiento por apoyar a mantener este proyecto. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.